Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde compartimos sabiduría y enseñanza a través de los grandes textos de la historia. En el día de hoy, te traemos una obra excepcional, Vida de la Virgen María de Jesús de Ágreda. Esta narración mística nos llevará a explorar la vida y los misterios de la Virgen María, una figura central de la espiritualidad cristiana, desde su infancia hasta su asunción al cielo. A lo largo de 15 capítulos, profundizaremos en su pureza, su amor y su devoción. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Acompáñanos en este viaje espiritual y místico mientras descubrimos la vida de la Madre de Dios. Capítulo 1. La Concepción Inmaculada de María. Desde el principio de los tiempos, cuando Dios pensó en la salvación del mundo, su plan comenzó con la elección de una criatura pura y llena de gracia, la Virgen María. Este primer capítulo nos invita a meditar sobre el misterio profundo de su concepción, un acto de amor divino y predestinación que precedió su existencia terrenal. Desde su primer instante de vida, María fue una elegida especial para una misión que trascendería la historia misma. La autora nos explica que, aunque el pecado original afecta a toda la humanidad, Dios, en su infinita misericordia, preservó a María de esta mancha desde su concepción. Este hecho no es solo un detalle, sino el fundamento sobre el cual descansaría toda la obra redentora de Jesús. María, al ser preservada del pecado original, fue la única humana que vivió en un estado de pureza absoluta desde su primer momento de existencia. La Santísima Virgen María, siendo concebida en el vientre de su madre Santa Ana, fue llena de la gracia de Dios de manera singular. Desde su primer momento de vida, fue preservada de toda mancha de pecado, naciendo en un estado de pureza absoluta que la hacía digna de ser la madre del Salvador. Esta gracia no solo la libraba del pecado original, sino que la llenaba de una sabiduría divina que la hacía superior a todos los seres humanos. La concepción de María no fue solo un acto físico, sino una intervención divina que estaba destinada a preparar el camino para la venida del Salvador. Dios no solo preservó a María del pecado, sino que la enriqueció con dones especiales. La autora afirma que María fue creada con una naturaleza perfecta desde el principio, pues, como Madre de Cristo, debía ser completamente pura para acoger al Verbo de Dios en su seno. Dios, en su providencia infinita, no dejó nada al azar. En su diseño perfecto, eligió a María, no solo para que fuera la Madre del Salvador, sino para que, desde su primer instante de vida, fuera la reflejo de su gracia. Fue creada sin pecado, destinada a ser la mujer perfecta que cumpliría con el plan divino de la salvación. María, desde su concepción, fue un vaso puro y santo que serviría como el refugio donde el Hijo de Dios tomaría carne. Pero la pureza de María no es solo un hecho teológico, sino que tiene una implicación profunda para nuestra comprensión de la relación entre el ser humano y Dios. La autora nos invita a contemplar a María no solo como un ser humano sin pecado, sino como una criatura cuya pureza era necesaria para recibir la gracia de Dios en su totalidad. La concepción inmaculada de María es, en este sentido, una afirmación de la bondad de la creación humana cuando ésta está en armonía con Dios. La pureza de María fue tan completa, que su alma y su cuerpo estaban llenos de la gracia divina de una manera que supera la comprensión humana. Esta gracia no solo la preservaba del pecado, sino que la enriquecía con una luz sobrenatural que la hacía digna de ser el santuario donde el Salvador del mundo habitaría. A lo largo de su vida, María sería siempre fiel a esta gracia recibida, y su alma permanecería intacta en su devoción a Dios. La autora subraya que, aunque María fue una mujer como todas las demás, su relación con Dios y la gracia recibida la elevó a un estado de santidad que la hacía única. María no era simplemente una mujer piadosa, sino que desde su concepción fue destinada a ser la Madre de Dios, un papel que la colocaba en una relación especial con el Creador. María, desde su concepción, fue dotada con una santidad que la elevaba por encima de todas las criaturas humanas. Su vida fue un reflejo continuo de la gracia de Dios, un ejemplo perfecto de obediencia y amor. Su corazón, purísimo y lleno de amor, fue el más perfecto de todos los corazones humanos, el único que pudo acoger a Dios mismo. El propósito divino de esta gracia especial no se limitaba solo a la vida de María, sino que tenía implicaciones para toda la humanidad. Al ser preservada del pecado original, María se convirtió en la primera nueva Eva, la que restauraría lo que la antigua Eva había perdido para la humanidad. Esta restauración, sin embargo, no vino solo de la intervención de Dios en la concepción de María, sino también de la cooperación libre y voluntaria de María con el plan divino.
Aunque María fue preparada por Dios para esta misión, su libre consentimiento fue indispensable. María fue la primera criatura que, en su pureza, estuvo completamente dispuesta a recibir la voluntad de Dios. Su alma estaba abierta a la gracia de una manera que no podía ser igualada por ningún otro ser humano. Esta apertura no fue pasiva, fue activa, cooperando con la voluntad divina en cada momento de su vida. Este primer capítulo nos invita a reflexionar sobre la misericordia de Dios, quien eligió a María para ser la madre del Salvador, y sobre la gracia infinita que Dios derramó sobre ella desde su primer momento de vida. La concepción inmaculada de María no es solo un dogma, sino un misterio que revela cómo la gracia divina puede transformar a la humanidad. María, la nueva Eva, es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en completa armonía con Dios. Capítulo 2. El nacimiento de la Virgen María. Una niña común. Aunque no comprendían completamente la grandeza de la misión que Dios tenía reservada para ella, la educación que le brindaron estaba impregnada de una devoción profunda. Desde su infancia, María fue formada en la fe y en el amor a Dios, siguiendo las enseñanzas que sus padres le transmitían con gran esmero. Desde sus primeros días, la niña María fue instruida por sus padres en la virtud y la piedad. Joaquín y Ana, sabiendo la misión divina de su hija, la educaron con mucho amor y cuidado. Le enseñaron a orar, a meditar sobre las Escrituras y a vivir en constante dependencia de la gracia de Dios. Esta educación espiritual fue esencial para la formación de su alma pura, que estaba destinada a ser el lugar de la morada de Dios. La educación de María no solo fue una cuestión de aprendizaje de virtudes, sino también de un conocimiento profundo de las Escrituras. Sus padres, como piadosos judíos, le transmitieron a María las enseñanzas sagradas que estaban en la tradición de su pueblo. Sin embargo, la autora nos recuerda que, aunque su educación fue eminentemente humana, Dios mismo la guiaba y la iluminaba, proveyendo a María con una comprensión divina de su vocación. María no solo recibía una educación humana, sino que Dios mismo la formaba interiormente. Le otorgó una sabiduría divina, más allá de lo que cualquier ser humano podría aprender. Su alma era como un templo sagrado donde la gracia de Dios se derramaba abundantemente, iluminando su mente y su corazón con una comprensión profunda de los misterios divinos. Uno de los aspectos más resaltantes de su niñez fue su ejemplar humildad y su amor profundo hacia Dios. Aunque desde su infancia fue consciente de la especial relación que tenía con el Creador, su humildad nunca la dejó caer en el orgullo. Al contrario, María vivió con una pureza tal que se mantenía constantemente dispuesta a servir a Dios en todo momento. La autora destaca cómo, aún en su juventud, María poseía una sabiduría excepcional, una gracia que se manifestaba tanto en sus palabras como en sus acciones. A pesar de su santidad, María nunca se consideró superior a los demás. Su humildad era profunda, y vivía con una conciencia constante de que todo lo que poseía venía de la gracia de Dios. A esta humildad se le unía una sabiduría que sobrepasaba la de cualquier otra criatura humana. María, aunque era una niña, hablaba con una comprensión profunda de los misterios de Dios, y su corazón estaba lleno de amor y gratitud hacia su Creador. La autora también señala que, a lo largo de su niñez, María era visitada por mensajes divinos que le mostraban más sobre su misión y sobre el futuro que le esperaba. Aunque la niña no entendía completamente la magnitud de estos mensajes, los recibía con una apertura y disposición absolutas. Dios la iba preparando interiormente para la gran misión de ser la madre del Salvador, y su corazón se llenaba de paz al comprender que su vida estaba en manos de Dios. María, aún siendo niña, fue visitada por la gracia divina de manera constante. Recibía, de manera interior, revelaciones de su misión futura y de la grandeza del plan de Dios para ella. Estos mensajes divinos no la llenaban de orgullo, sino de una profunda paz, pues comprendía que su vida estaba completamente en las manos de Dios. La oración fue un pilar fundamental en la vida de María desde muy pequeña. Su relación con Dios era tan profunda que sus oraciones parecían elevarse directamente al cielo. María no solo rezaba en los momentos establecidos, sino que vivía en un estado constante de oración, de recogimiento interior. La autora enfatiza que esta constante comunicación con Dios le proporcionaba un gozo espiritual indescriptible y le ayudaba a mantenerse siempre fiel a la voluntad divina. La niña María era asidua en la oración, y su alma encontraba un gozo inmenso en estar en la presencia de Dios. No se trataba solo de rezar, sino de vivir en un estado constante de oración, en el que su corazón y su mente estaban siempre enfocados en Dios.
Esta cercanía con el Creador le otorgaba una paz y un consuelo que le ayudaban a seguir adelante con su vida de pureza y servicio. Aunque su vida parecía simple y su educación una tarea de los padres, la autora subraya que cada momento de la vida de María estaba impregnado de la acción divina. Dios no solo actuaba en sus momentos de oración, sino que también guiaba sus pensamientos, palabras y acciones cotidianas. El ser humano puede estar lleno de la gracia de Dios en su vida diaria, y María es el modelo perfecto de esta vivencia plena y continua de la gracia. Dios no solo la iluminaba en momentos especiales, sino que cada acción de María era guiada por Él. Desde su niñez, vivió en un estado continuo de gracia, en el cual cada pensamiento y cada acción estaban en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Esta vida de gracia y devoción la hacía constantemente receptiva a la voz divina y fiel a su propósito en la tierra. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre el propósito divino que movió a Dios a crear a María con una gracia tan especial. María, en su vida cotidiana, estaba siendo preparada para algo mucho más grande que ella misma, ser la madre del Salvador. Dios, a través de cada aspecto de su crianza, formaba en ella una mujer perfecta para recibir al Verbo divino. María, desde sus primeros años, fue formada y preparada para la misión más importante de la historia, ser la madre del Hijo de Dios. Dios la eligió y la preparó desde su nacimiento, y todo lo que ocurrió en su vida fue una preparación para esta misión sublime. Su vida, sus oraciones, su humildad y su amor a Dios la hicieron la mujer perfecta, la madre del Salvador. Capítulo 4. La juventud de la Virgen María. En este capítulo, la autora profundiza en los años de juventud de la Virgen María, un tiempo que, aunque común en apariencia, estuvo marcado por una preparación espiritual y mística extraordinaria. María creció con una conciencia cada vez mayor de su santidad y su misión divina, aunque en su humildad, esta no era plenamente comprendida por ella en su totalidad. Su vida era la perfecta manifestación de la gracia de Dios, que operaba silenciosamente en ella y la preparaba para un destino trascendental. Desde su adolescencia, María experimentó un profundo amor por la vida contemplativa y una especial inclinación hacia la oración. Cada uno de sus momentos era vivido con la intensidad de una persona que ya comprendía que su vida estaba dedicada a un propósito mucho mayor. A lo largo de estos años, su relación con Dios se fue consolidando de manera aún más profunda, y su alma, cada vez más pura, se preparaba para recibir el Espíritu Santo de manera singular. María, en su juventud, vivió con un amor ardiente por la oración y la soledad. A pesar de su juventud, su corazón ya estaba profundamente unido a Dios. No solo oraba en los momentos establecidos, sino que su vida misma se convertía en una oración continua. Su alma, llena de amor y devoción, buscaba siempre estar en la presencia de su Creador, y todo lo que hacía estaba dirigido a la gloria de Dios. Este amor por la oración y la meditación no solo la mantenía en un estado de constante comunicación con Dios, sino que también la ayudaba a desarrollar una comprensión más profunda de los misterios divinos. La autora subraya cómo María, desde su juventud, fue profundamente iluminada por el Espíritu Santo, quien la guiaba y la preparaba para el momento culminante de su vida, la concepción del Hijo de Dios. Cada oración, cada momento de soledad, era una preparación para la gran misión que Dios tenía reservada para ella. A medida que pasaban los años, María se sumergió cada vez más en el silencio de la oración, buscando la compañía de su Creador en cada momento. No solo oraba con palabras, sino que su alma era capaz de meditar profundamente sobre los misterios de la salvación. El Espíritu Santo la iluminaba de manera especial, mostrándole el camino de su misión y haciéndola cada vez más consciente de su singularidad como la futura Madre del Salvador. La autora también menciona que, a pesar de las intensas experiencias espirituales que vivía, María no se apartaba de su vida cotidiana. Ella realizaba sus tareas con la misma humildad y dedicación que había mostrado desde su niñez. El trabajo de las manos no era un obstáculo para su vida de oración. Al contrario, era una manera de expresar su amor a Dios y de servir a los demás. Así, en su juventud, María combinaba su vida interior y espiritual con una vida activa y comprometida con las labores diarias. María no se apartaba de las tareas que le correspondían como hija de Joaquín y Ana. Aunque vivía una vida profundamente espiritual, no despreciaba las labores cotidianas. Su vida era un equilibrio perfecto entre la oración y el servicio. Cada acción de su vida diaria estaba impregnada de una intención divina, pues María entendía que todo lo que hacía debía ser para la gloria de Dios. En sus años de juventud,
María fue educada en la sabiduría divina de una manera única. La autora destaca que, aunque no recibía una educación académica formal, María poseía una sabiduría sobrenatural que solo puede ser comprendida a través de la luz divina. A través de su vida de oración y la inspiración del Espíritu Santo, María comprendió los misterios más profundos de la fe, especialmente aquellos que estaban relacionados con el rol que ella desempeñaría en el plan divino de la salvación. Aunque no estudió las ciencias humanas, María poseía una sabiduría que sobrepasaba todo conocimiento humano. Su mente era iluminada por el Espíritu Santo, quien le daba una comprensión profunda de los misterios divinos. María sabía que su vida estaba destinada a algo más grande que ella misma, y esta sabiduría la preparaba para aceptar con plena disposición la voluntad de Dios en su vida. A pesar de la gran sabiduría y gracia que poseía, María vivió con una humildad extraordinaria. La autora nos señala que, a pesar de ser la mujer más pura y santa que haya existido, ella no se consideraba superior a los demás. Vivía en constante dependencia de Dios, buscando siempre su voluntad y aceptando con paciencia cualquier dificultad que le llegara. María, a pesar de su grandeza espiritual, nunca se apartó de la humildad. Vivía como una sierva de Dios, reconociendo que todo lo que tenía venía de su gracia. Su corazón estaba lleno de amor y obediencia a Dios, y nunca se sintió superior a los demás. Cada día, aceptaba con paciencia los desafíos que la vida le ofrecía, pues sabía que todo era parte del plan divino para su vida. La vida de María en su juventud estaba impregnada de una serenidad y paz que no podían ser alcanzadas por nada terreno. Esta paz, que emanaba de su relación íntima con Dios, la preparaba para el mayor de los destinos. La autora resalta que, a pesar de ser consciente de que algo grande estaba reservado para ella, María vivía sin expectativas vanas o ansiedades. Su vida era tranquila, llena de confianza en Dios, quien la guiaba y la sostenía. La paz interior de María era profunda. Aunque sabía que su vida estaba destinada a un propósito más grande, no se preocupaba por lo que vendría. Su fe y confianza en Dios eran tan grandes que no sentía ansiedad por el futuro. María vivía en paz con su destino, confiando en que Dios la guiaría en todo momento. La juventud de María, aunque repleta de oración y preparaciones divinas, también estuvo marcada por una vida de humildad y amor hacia los demás. Ella vivió en un hogar lleno de fe y dedicación a Dios, y en su juventud continuó siendo un ejemplo de devoción, sabiduría y pureza. A través de su vida diaria y de su relación constante con Dios, María se preparaba, sin saberlo completamente, para recibir el anuncio más grande de todos, su vocación como Madre del Salvador. La vida de María, en su juventud, fue un continuo de oración, pureza y obediencia. Ella se entregaba completamente a Dios, viviendo con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Aunque no comprendía plenamente el plan de salvación para ella, su vida era un reflejo de la gracia divina, y cada acción suya estaba orientada hacia el cumplimiento del destino que Dios tenía reservado para ella. Capítulo 5. La preparación para la Anunciación. En este capítulo, la autora nos lleva a un momento crucial en la vida de la Virgen María, un tiempo lleno de gracia y preparación mística para el evento más trascendental de la historia, la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel se le aparece para comunicarle que será la Madre del Salvador. Antes de este momento, Dios preparó a María de manera única, cubriéndola con una gracia especial y santificándola aún más para la misión que había elegido para ella. Aunque la vida de María siempre estuvo marcada por una cercanía con Dios, durante este periodo, la Virgen experimentó una preparación más profunda que la hacía aún más consciente de su papel en la obra de la salvación. La autora nos explica que, durante este tiempo, María se encontraba en oración continua, solitaria y en profunda meditación, buscando siempre conocer la voluntad de Dios para su vida. La Virgen María, durante esta etapa de su vida, fue llevada a un estado de preparación interior mucho más profundo. Su alma estaba en continua oración, buscando la voluntad de Dios con cada pensamiento y deseo. Aunque aún no entendía completamente lo que Dios tenía preparado para ella, su corazón estaba dispuesto a recibir cualquier mensaje que le fuera enviado. Dios, en su infinita sabiduría, le permitió a María intuir de manera gradual la magnitud de lo que sucedería. Aunque no conocía con precisión la revelación que pronto recibiría, ella sabía que algo grande estaba por suceder, ya que sus oraciones se volvían cada vez más intensas, y sus meditaciones más profundas. A través de estos momentos de aislamiento y recogimiento, María fue santificada y purificada aún más, en un proceso que la preparaba para ser la Madre de Jesús.
María, durante este periodo, experimentó una serie de misteriosas experiencias interiores, que la preparaban para la gran revelación que pronto recibiría. Aunque no entendía completamente su significado, su alma estaba siendo santificada y purificada en cada oración, en cada meditación que hacía en silencio. Dios la estaba preparando con la gracia de una manera especial, para la misión que había dispuesto para ella. Es importante señalar que, aunque la Virgen ya poseía una relación especial con Dios, su disposición y humildad fueron claves en este proceso de preparación. María no se consideraba digna de tal misión, y su humildad profundizaba su cercanía con el Creador. A pesar de que Dios la había preparado de manera única, la Virgen vivió su vida con un corazón simple y lleno de amor hacia Dios, sin pretensiones ni orgullo. A pesar de la grandeza de la misión que Dios había planeado para ella, María nunca se consideró digna de tal honor. Vivió con una humildad profunda, reconociendo que todo lo que recibía era por pura gracia divina. Su corazón siempre se mantuvo humilde y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sin buscar honor o reconocimiento alguno. La autora también describe cómo María, a medida que se acercaba el momento de la Anunciación, vivió con una gracia creciente que la preparaba para la recepción del Espíritu Santo. A través de su oración constante, María recibía la sabiduría divina necesaria para aceptar la voluntad de Dios de manera total y sin reservas. La autora destaca que, aunque María no entendía plenamente el significado de la revelación que recibiría, su corazón ya estaba listo para aceptarlo con completa fe y obediencia. La gracia que María recibía de Dios durante este tiempo la fue preparando para la gran misión que estaba por llegar. Aunque no sabía con claridad lo que sucedería, su corazón estaba ya completamente dispuesto a aceptar cualquier revelación que Dios le hiciera. Su fe y confianza en él eran tan grandes que su alma estaba lista para recibir la misión que cambiaría el destino de la humanidad. La preparación de María no solo fue física y espiritual, sino también emocional. La Virgen, a pesar de ser consciente de la proximidad de un cambio radical en su vida, vivió estos momentos con serenidad y calma, confiando plenamente en la providencia de Dios. Su alma estaba tranquila, sabiendo que lo que Dios tenía preparado para ella era parte de un plan divino perfecto. María, aunque sabía que algo trascendental se acercaba, vivió estos días de preparación con serenidad y paz interior. Confiaba completamente en la voluntad de Dios y vivió en una paz que solo puede provenir de una total entrega a su plan. A pesar de la grandeza del destino que le aguardaba, su alma estaba llena de una calma que solo la fe y la gracia divina pueden otorgar. Un aspecto importante de esta preparación fue el aislamiento de María. Ella, aunque vivía con sus padres, se retiraba frecuentemente a la oración y al retiro espiritual. Durante este tiempo de recogimiento, su alma fue renovada, y su relación con Dios se profundizó aún más. La autora resalta que, en estos momentos de aislamiento, Dios le otorgó a María una mayor visión de su misión futura, mostrándole, aunque de manera aún velada, la trascendencia de su papel en la historia de la salvación. María, en su retiro interior, se retiraba con frecuencia a un lugar solitario donde podía dedicarse exclusivamente a la oración y la meditación. Estos momentos de soledad le otorgaban una mayor visión de su misión divina, aunque aún no entendía completamente la magnitud de lo que sucedería. Fue en estos tiempos de recogimiento que su alma fue purificada y fortalecida para aceptar la misión que Dios tenía preparada para ella. A lo largo de estos días de preparación, María fue confirmada en su santidad y fortalecida para aceptar con total disposición la misión divina. La autora describe que Dios, mediante una serie de revelaciones y gracias, le iba mostrando lo que ella debía hacer para cumplir con su voluntad. La serenidad y la paz que acompañaban a la Virgen durante este tiempo eran la manifestación de su confianza total en Dios. La preparación de María estuvo marcada por una serie de gracias especiales, que la confirmaban en su santidad y en su disposición para aceptar la voluntad de Dios. A través de estas gracias, su alma fue fortaleciéndose cada vez más para recibir la gran misión que Dios tenía reservada para ella. María vivió este tiempo con una serenidad que solo puede provenir de una completa confianza en el plan divino. Finalmente, en este capítulo, la autora nos recuerda que la preparación de María fue tanto externa como interna. Dios la preparó física, espiritual y emocionalmente para la Anunciación. Todo en su vida durante este periodo estaba alineado con su voluntad, y la Virgen se mantenía fiel a su propósito, sin importar lo que viniera. María fue preparada por Dios de manera integral. Cada parte de su ser fue tocada por la gracia divina, y cada momento de su vida la acercaba más a la misión que debía cumplir.
Su vida de oración y recogimiento, junto con su humildad y fe, la preparaban para ser la madre del Salvador. María vivió en plena confianza en Dios, sabiendo que su plan se revelaría en el momento justo. Capítulo 6. La anunciación del ángel Gabriel. Este capítulo es uno de los más emblemáticos, pues describe el momento trascendental de la anunciación, cuando el arcángel Gabriel visita a María para anunciarle que ella será la madre del Salvador. Es el punto culminante de la preparación espiritual que Dios había realizado en ella durante los años anteriores, y, por supuesto, marca el inicio de su misión divina. La autora describe este evento con detalles profundamente espirituales, mostrándonos la actitud humilde y dócil de María ante el mensaje divino. En el momento de la anunciación, María se encontraba en oración, como era su costumbre, cuando de repente el ángel apareció ante ella. La autora subraya que, aunque este encuentro fue sobrenatural, María no sintió miedo, pues su alma estaba tan llena de la paz divina que la presencia del ángel no la perturbó. El arcángel Gabriel, al contrario de lo que se podría esperar en un ser celestial, se presentó a ella con una suavidad y reverencia que hicieron de este encuentro algo sublime. María, en ese momento, se encontraba sumida en la oración, cuando de repente, en el silencio de su habitación, fue visitada por el arcángel Gabriel. A pesar de la grandeza de su aparición, María no experimentó miedo ni turbación. Su alma, llena de la paz divina, recibió al ángel con una calma y serenidad que solo la gracia de Dios puede otorgar. El saludo de Gabriel a María fue solemne y lleno de reverencia. Él la llamó llena de gracia y le aseguró que Dios estaba con ella. La autora enfatiza que, en este saludo, Gabriel reconoció la pureza y la santidad de María, destacando su especial predilección ante Dios, que la había elegido para ser la madre del Mesías. Este fue un momento crucial en la vida de la Virgen, pues, aunque su alma ya estaba íntimamente unida a Dios, esta revelación le mostró la magnitud de la misión que estaba a punto de recibir. El arcángel Gabriel la saludó con estas palabras solemnes: Dios te salve, llena de gracia. El Señor es contigo. Este saludo no solo le revelaba a María su especial gracia y predilección ante Dios, sino que también la preparaba para escuchar el mensaje más grande que jamás se le habría hecho a mujer alguna. El ángel le explicó a María que ella había sido elegida para concebir al Hijo de Dios, quien sería el Salvador del mundo. María, asombrada y con un corazón lleno de humildad, no entendía cómo podría ser esto posible, ya que era virgen. Sin embargo, su respuesta no fue una duda o rechazo, sino una expresión de su disposición a hacer la voluntad de Dios. Ella preguntó cómo ocurriría, sabiendo que aún no vivía con su esposo, San José. Gabriel le explicó que sería por obra del Espíritu Santo, y que el niño que llevaría en su seno sería el Hijo del Altísimo, cuya realeza no tendría fin. María, al escuchar el mensaje del ángel, sintió una mezcla de asombro y humildad. Aunque no comprendía completamente el misterio, su corazón estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Ella, asombrada, preguntó: ¿Cómo será esto, ya que no conozco varón? Y el ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La autora enfatiza que María, al recibir la explicación divina, aceptó con fe la revelación, confiando completamente en Dios y en su plan. No hubo lugar para la duda ni el temor, sino una total disposición a acoger la voluntad de Dios. Esta respuesta de fe, tan llena de humildad y confianza, es uno de los ejemplos más grandes de la entrega de un ser humano a la obra de Dios. María, con un corazón lleno de fe y obediencia, respondió al ángel con estas palabras: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estas palabras fueron el acto de total entrega de María a la voluntad divina, un acto que no solo marcó su vida, sino que también cambió el destino de toda la humanidad. En su respuesta, María se identificó como la esclava del Señor, una frase que refleja su total humildad y disposición para servir a Dios sin reservas. La autora resalta que, al decir hágase en mí según tu palabra, María no solo aceptaba el plan divino, sino que se convertía en la colaboradora activa del plan de salvación. Su entrega fue un acto de fe, que la abrió a recibir la gracia de Dios para concebir al Salvador, y su aceptación del anuncio del ángel mostró la profundidad de su confianza en la providencia divina. En el momento en que María pronunció estas palabras, su alma se llenó de una gracia sobrenatural que la preparaba para recibir al Hijo de Dios en su seno. Ella, al aceptar la voluntad de Dios, se convirtió en la primera cooperadora activa en la obra de la salvación. Su sí
a Dios fue el acto de fe que abrió la puerta para la venida del Salvador al mundo. La Anunciación también es un momento en que María recibe la plenitud de la gracia que la capacita para ser la Madre de Dios. La autora enfatiza que, en ese momento, la gracia de Dios la llenó de una manera tan profunda que todo su ser fue transformado. María no solo aceptó el mensaje del ángel, sino que, al hacerlo, se preparaba para ser la madre del Mesías, quien llegaría para redimir a la humanidad del pecado. En ese instante, la gracia de Dios cubrió por completo a María. Su alma, ya pura y llena de gracia, se vio transformada por la acción del Espíritu Santo. La Virgen no solo fue elegida para ser la madre de Jesús, sino que, al aceptar la voluntad de Dios, fue renovada por la gracia divina, capacitada para cumplir con esta misión tan trascendental. Después de este mensaje, el ángel Gabriel, al ver la total disposición de María, la dejó. María, llena del Espíritu Santo y de una paz inmensa, se retiró a la oración para reflexionar sobre lo que había sucedido. En este tiempo de soledad, su alma fue confirmada en su misión. La autora señala que María, al recibir este mensaje y aceptar su destino, no solo fue un instrumento pasivo en el plan divino, sino que se convirtió en una cooperadora activa que participaría plenamente en la salvación del mundo a través de su maternidad divina. Después de recibir el mensaje del ángel, María se retiró a la oración, buscando la luz divina para comprender más profundamente lo que había acontecido. Su alma, llena de gracia y de un profundo asombro, se preparaba para ser la madre del Salvador del mundo, una misión que había aceptado con total humildad y confianza en Dios. Capítulo 7. La visita de María a Santa Isabel. Este capítulo narra el momento en que María, después de recibir el mensaje del arcángel Gabriel, decide ir a visitar a su prima Isabel, quien también está esperando un hijo, el futuro San Juan Bautista. Esta visita no solo muestra la solidaridad de María con su pariente, sino que también es un acto de compartir la alegría y la esperanza que ha recibido en su corazón al ser elegida para ser la madre del Salvador. La autora subraya que, cuando María supo de la grandeza del acontecimiento de Isabel, no tardó en hacer el viaje. Sabía que Isabel también llevaba una misión especial en su seno, pues el niño que ella esperaba sería el precursor del Mesías. Este viaje no solo fue un acto de cariño, sino también de unión espiritual, pues ambas mujeres, a pesar de las circunstancias diferentes, compartían una misma bendición divina, ser instrumentos de Dios para la venida del Salvador y para el anuncio de la redención. Cuando María supo que su prima Isabel también había recibido la gracia de concebir un hijo en su vejez, no dudó en ir a su encuentro. Llenas de la gracia de Dios, ambas mujeres tenían la misión de ser instrumentos de salvación en un mundo que esperaba la llegada del Mesías. La Virgen, con gran caridad y amor, se dirigió rápidamente a la casa de Isabel para compartir con ella su alegría. El viaje de María fue largo, pero su corazón estaba lleno de gozo y de la presencia del Espíritu Santo. Al llegar a la casa de Isabel, cuando Isabel escuchó la voz de María, el niño en su vientre saltó de alegría. La autora explica que este salto no fue un simple movimiento del bebé, sino un acto espiritual que expresaba la alegría del precursor al encontrarse con el Salvador, aunque éste todavía no había nacido. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz alta, reconociendo la grandeza de la Virgen María y la bendición que llevaba en su seno. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre, y llena del Espíritu Santo, exclamó con gran alegría: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Isabel no solo reconoció a la Virgen como la madre del Mesías, sino que también proclamó la grandeza espiritual de María, quien, con su sí a Dios, había recibido la bendición más grande de todas. Isabel, al decir estas palabras, también revelaba que su hijo, San Juan Bautista, ya estaba cumpliendo su papel como precursor del Mesías, pues su alma se llenó de gozo en el encuentro con Jesús, aunque aún estuviera en el seno de María. La autora subraya que Isabel no solo fue testigo de la bendición que María llevaba consigo, sino que también fue la primera en reconocer la grandeza del Salvador, aún antes de que él naciera. El niño en el vientre de Isabel saltó de gozo, reconociendo al Salvador, que aún no había nacido. Este gesto no fue solo un signo de la alegría de Isabel, sino también una confirmación del destino divino de Juan, quien sería el precursor de aquel a quien María llevaba en su seno. Este momento, de encuentro entre ambas mujeres, es un acto de gran fe y revelación. María, en su humildad, no buscó gloria ni reconocimiento, sino que, al ser proclamada como la Madre de Dios por Isabel,
reconoció que todo lo que había acontecido en su vida era obra del Espíritu Santo. La autora resalta que María, al recibir estas palabras, no se llenó de orgullo ni de vanidad, sino que, al contrario, se sintió profundamente agradecida y se glorificó en la humildad de Dios. María, al escuchar el reconocimiento de Isabel, no se llenó de orgullo ni de vanidad. Al contrario, se glorificó en la humildad y agradeció profundamente el honor que Dios le había concedido. Sabía que todo era obra de Él, y por ello, su alma se sumió en una profunda alabanza y gratitud a Dios. En este contexto, María pronunció el famoso cántico del Magnificat, un himno de alabanza a Dios, en el que reconoce la misericordia divina hacia ella, pero también hacia todo el pueblo de Israel y hacia todos los que temen a Dios. En sus palabras, María expresa la grandeza de su alma y su humildad ante la grandeza de Dios, quien ha hecho en ella grandes maravillas. Y María dijo: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. En este cántico, María expresa no solo su alegría por el honor recibido, sino también la humildad de reconocer que todo lo que ha acontecido es gracias a la gracia de Dios, quien, por su misericordia, la eligió para ser la madre del Salvador. El Magnificat es una oración llena de gracia, de humildad y de acción de gracias, que no solo refleja el agradecimiento de María por su elección, sino también su profunda comprensión de que la misión del Salvador no es solo para ella, sino para todo el pueblo de Dios. La autora destaca que, al pronunciar este cántico, María se unió espiritualmente a toda la humanidad, reconociendo que su maternidad sería para la salvación del mundo. En su cántico, María no solo agradeció a Dios por la gracia recibida, sino que también proclamó el destino universal de la salvación. Sabía que su Hijo no solo sería el Salvador de su pueblo, sino el Salvador de todos los pueblos, y por ello, se entregó completamente a la voluntad de Dios. Después de compartir este hermoso momento con Isabel, María permaneció con ella durante 3 meses, ayudándola en todo lo que podía, hasta que Isabel dio a luz a su hijo, San Juan Bautista. La autora señala que, en este tiempo, María vivió un profundo aprendizaje espiritual junto a Isabel, ya que ambas compartían una fe y un amor profundos por Dios, y juntas meditaban sobre los misterios que estaban sucediendo en sus vidas. María permaneció con Isabel durante 3 meses, compartiendo con ella la alegría y la bendición de ser elegidas por Dios para misiones tan importantes. Durante este tiempo, María profundizó en la reflexión sobre los misterios que se estaban cumpliendo en sus vidas, y juntas, las 2 mujeres de fe, se prepararon para el nacimiento de sus hijos. Este encuentro entre María e Isabel es, por tanto, un momento de gozo, de fe, de reconocimiento mutuo, pero sobre todo, de unión espiritual. En él, ambas mujeres se sienten acompañadas en sus respectivas misiones y se fortalecen mutuamente en la gracia divina. Capítulo 8. El nacimiento de San Juan Bautista. En este capítulo, la autora describe con detalle el nacimiento de San Juan Bautista, un acontecimiento de gran importancia para la historia de la salvación. Isabel, la prima de María, dio a luz en su vejez, como un milagro que cumplió la promesa divina hecha a su esposo Zacarías, quien en un principio dudó de la palabra de Dios. Este nacimiento es señalado como el cumplimiento de las profecías que anunciaban al precursor del Mesías. La autora explica que, cuando Isabel dio a luz, el pueblo cercano se mostró asombrado y lleno de alegría. La noticia se extendió rápidamente, ya que este nacimiento no solo era un milagro de Dios, sino también una señal de que algo grande estaba por venir, la llegada del Mesías. La autora resalta la acción providencial de Dios, que de manera tan especial eligió a Isabel y Zacarías para ser los padres de un niño que, con su vida, prepararía el camino para la llegada de Cristo. En el momento del nacimiento de Juan, el pueblo entero se mostró lleno de alegría y asombro. Este niño, nacido en la vejez de Isabel, era ya reconocido como el elegido para preparar el camino del Salvador. Las voces del pueblo proclamaban con gran alegría las maravillas de Dios, que, en su misericordia, había concedido un hijo a unos padres tan ancianos. Al momento de circuncidar al niño, Zacarías, que había quedado mudo por su falta de fe al principio de la anunciación del ángel Gabriel, recobró el habla. La autora subraya que este milagro de recobrar la voz es otra señal del poder de Dios, quien, al cumplir sus promesas, también restauró la fe de Zacarías. Al recobrar el habla, Zacarías alabó a Dios y profetizó sobre el futuro de su hijo, quien sería el precursor del Salvador. Cuando llegó el día de la circuncisión de Juan, Zacarías, que había permanecido mudo desde su incredulidad,
recobró el habla y, lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. En su canto de alabanza, Zacarías proclamó el futuro de su hijo, diciendo: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por la remisión de sus pecados». En las palabras de Zacarías, se revela la misión especial de San Juan Bautista, quien desde su nacimiento está destinado a preparar los corazones de las personas para la venida de Cristo. La autora enfatiza que el papel de Juan es esencial en la historia de la salvación, ya que él prepararía al pueblo para recibir al Mesías, llamando al arrepentimiento y anunciando la necesidad de la conversión. El propósito de Juan era claro y divinamente determinado. Como el precursor de Cristo, Juan debía preparar el camino para la llegada del Salvador, llamando al arrepentimiento y anunciando la salvación que vendría a través de Jesús. Las palabras de Zacarías señalaban que su hijo sería el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la antigua alianza y la nueva, la de la salvación. Al mismo tiempo, la autora hace notar que el nacimiento de Juan Bautista no solo fue un acto de misericordia divina hacia Isabel y Zacarías, sino también una manifestación de la promesa cumplida que Dios había hecho al pueblo de Israel. El nacimiento de Juan anunciaba el comienzo de la preparación del pueblo para recibir al Mesías. El nacimiento de Juan Bautista fue un acto de gran misericordia, no solo para los padres, sino para todo el pueblo de Israel. Con la llegada de Juan, se comenzaba a cumplir la promesa de la redención que Dios había hecho a su pueblo, y la preparación para la venida de Cristo comenzaba a ser realidad. Después de este evento, el niño Juan creció en sabiduría y en gracia, preparándose desde temprana edad para su misión divina. La autora menciona que, desde su niñez, San Juan Bautista experimentó la presencia del Espíritu Santo en su vida y se dedicó a una vida de oración y contemplación, siempre esperando el momento en que comenzaría su labor de anunciar la llegada del Salvador. A medida que Juan fue creciendo, el Espíritu Santo estuvo con él, guiando su vida hacia su futura misión. Desde niño, Juan fue consagrado a la oración y a la contemplación, preparándose para ser el gran anunciador del Mesías, quien venía a redimir a su pueblo. La santidad de Juan Bautista y su preparación espiritual son elementos clave en la narrativa de la autora. Ella resalta que el niño, aunque pequeño, estaba ya lleno de gracia y consagrado a la voluntad de Dios. Este relato marca un punto culminante en la historia sagrada, pues el nacimiento de Juan es el anuncio de la proximidad del Mesías. Desde su nacimiento, Juan Bautista fue marcado por una santidad especial, lleno del Espíritu Santo, destinado a ser el precursor del Salvador. En su vida, cada paso estaba guiado por la mano de Dios, quien lo había elegido para una misión tan importante y trascendental. En este capítulo, la autora también enfatiza el papel de la Virgen María en el contexto del nacimiento de Juan. María, aunque no estaba presente en el momento del parto, siempre estuvo unida a Isabel en oración y afecto. María vivió su maternidad con una profunda humildad y obediencia a Dios, sabiendo que el niño que llevaba en su vientre sería el Redentor del mundo. Aunque María no estuvo presente en el momento del parto de Isabel, su cercanía a ella, tanto en oración como en afecto, reflejaba el vínculo profundo que existía entre ambas mujeres, unidas por la voluntad de Dios. María vivió su maternidad en la más profunda humildad, sabiendo que su hijo, Jesús, sería el Salvador de todos. Al final de este capítulo, la autora subraya que el nacimiento de Juan Bautista no solo fue un milagro para Isabel y Zacarías, sino también un acto que preparaba espiritualmente al pueblo de Israel, como un primer anuncio de la gran venida de Cristo. El nacimiento de Juan Bautista fue un milagro de Dios que preparó a la humanidad para el gran evento que estaba por suceder, la venida de Cristo. Con la llegada de este niño, el pueblo de Israel comenzó a ser preparado para el encuentro con el Salvador. Capítulo 9. La visitación de María a Isabel. En este capítulo, la autora relata uno de los episodios más conmovedores en la vida de la Virgen María, la visitación a su prima Isabel, quien estaba embarazada de San Juan Bautista. Este gesto no solo refleja la humildad y caridad de María, sino también la profundidad de su vocación, pues en ese momento se encontraba embarazada del Hijo de Dios, y, aún así, decidió ir en ayuda de Isabel, quien en su vejez esperaba un hijo. La autora explica que, después de recibir la anunciación del ángel Gabriel, María se dispuso a visitar a Isabel sin dudar. Esta decisión muestra la gran virtud de María, quien no solo se preocupa por su propia misión, sino también por el bienestar de los demás, demostrando una caridad perfecta hacia su prima. Inmediatamente después de recibir la visita del ángel Gabriel, María, llena del amor de Dios, no dudó en ir a visitar a Isabel.
Aunque sabía que su embarazo estaba rodeado de misterio y que su misión era única, no dejó de mostrar la bondad de su corazón y la preocupación por su prima, que también llevaba en su seno un hijo prometido por Dios. La autora resalta que María se dirigió a la montaña para encontrar a Isabel, un trayecto que no fue fácil. Sin embargo, la autora muestra que, en la vida de María, todo acto de amor hacia los demás era acompañado por la gracia divina. Ella nunca se sintió sola en sus decisiones, pues la presencia del Espíritu Santo la acompañaba en cada paso. María no se detuvo ante las dificultades del camino. A pesar de la distancia y las dificultades del viaje, su corazón lleno de amor y de caridad hacia Isabel la impulsó a continuar. Sabía que su misión era grande, pero su amor por su prima y el deseo de compartir la alegría de la maternidad divina la guiaron en cada paso. Al llegar a la casa de Isabel, cuando ambas se encontraron, la autora describe el momentazo de alegría y la manifestación del Espíritu Santo en ese encuentro. El niño en el vientre de Isabel, San Juan Bautista, experimentó una reacción maravillosa al escuchar la voz de María. El niño saltó de alegría en su madre, lo cual es interpretado como un signo de la presencia del Salvador en el seno de María. Este acto es considerado por la autora como un milagro de Dios, pues el niño, aún en el vientre de su madre, ya reconocía al Mesías. Al escuchar la voz de María, el niño en el vientre de Isabel saltó de alegría, un acto que no era solo una manifestación de gozo humano, sino una clara señal de que el Salvador estaba presente. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». En este momento, Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, profetizó sobre la grandeza de María y sobre el niño que llevaba en su vientre, reconociéndola como la madre del Salvador. Esta es una de las primeras veces que se revela públicamente el papel de María en la redención del mundo. La autora comenta que Isabel, aunque era madre de San Juan Bautista, reconoció la superioridad espiritual de María, quien era la elegida para ser la madre de Dios. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo con voz alta y clara: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Estas palabras fueron un testimonio del amor divino que inundaba su corazón, pues reconoció la grandeza de María y la misión especial que Dios le había encomendado. La respuesta de María a Isabel, conocida como el Cántico de María o Magnificat, es una de las manifestaciones más profundas de su humildad y su confianza en Dios. En este cántico, María no solo expresa su gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida, sino que también reconoce la misericordia y justicia de Dios, que ha elevado a los humildes y ha derribado a los poderosos de su trono. Mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él ha hecho proezas con su brazo, ha dispersado a los soberbios de corazón, ha derribado del trono a los poderosos y ha exaltado a los humildes. La autora subraya que el Magnificat de María no es solo un acto de alabanza personal, sino un canto profético que habla de la salvación que Dios está preparando para toda la humanidad. María, al cantar este himno de alabanza, se convierte en una voz de esperanza y redención para el pueblo de Israel, al mismo tiempo que reconoce su propia pequeñez frente a la grandeza de Dios. El Magnificat no es solo un himno de acción de gracias, sino una proclamación profética de lo que Dios haría por su pueblo. María expresa en su cántico lo que se espera de Dios, la exaltación de los humildes, la misericordia de Dios, y el cumplimiento de las promesas divinas a Israel. María es la voz que anuncia la llegada del Salvador, la respuesta a las oraciones del pueblo. La visita de María a Isabel también muestra la unidad y la fraternidad entre las dos mujeres. Ambas, aunque llamadas a misiones diferentes, son instrumentos de la voluntad divina y se apoyan mutuamente en el camino que Dios les ha trazado. Este encuentro fortalece el vínculo entre María e Isabel, y también marca el comienzo de la revelación del plan divino a través de sus hijos. El encuentro de María con Isabel es un acto de solidaridad y fraternidad entre las dos mujeres, que se unen en su misión divina. Aunque cada una tiene un papel único, ambas son llamadas a colaborar en el plan de salvación de Dios, y este encuentro fortalece su fe y su esperanza en lo que está por venir. Finalmente, la autora explica que María permaneció con Isabel durante 3 meses, acompañándola y ayudándola en su embarazo. Este tiempo juntos muestra la caridad incondicional de María, quien no solo se preocupa por su propia misión, sino también por el bienestar de los demás,
sobre todo en momentos de dificultad. María, al igual que Jesucristo, se convierte en un modelo de servicio y sacrificio. María permaneció con Isabel 3 meses, no solo para acompañarla, sino también para enseñarle la presencia constante de Dios en su vida. Este acto de amor y servicio refleja la verdadera vocación de María, que es la de servir a Dios y a los demás con humildad y generosidad. Capítulo 10. El nacimiento de Juan Bautista y la circuncisión de Jesús. Este capítulo nos lleva a dos momentos cruciales en la vida de la Virgen María y de los primeros protagonistas de la salvación: el nacimiento de San Juan Bautista y la circuncisión de Jesús. Ambas escenas están profundamente entrelazadas, ya que, a pesar de que sus nacimientos son distintos, ambos ocurren en un contexto de proyectos divinos. El nacimiento de San Juan Bautista. La autora comienza relatando con profundidad el milagro del nacimiento de Juan Bautista. Isabel, madre de Juan, había sido estéril durante mucho tiempo, y, según las leyes naturales, era imposible que pudiera concebir un hijo en su vejez. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, concedió a Isabel la gracia de concebir al precursor del Mesías. Este milagro, que ocurrió tras la intervención del ángel Gabriel, es considerado por la autora como una manifestación de la fidelidad divina y del cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Isabel, estéril durante toda su vida, había sido privilegiada por la misericordia divina, quien, en su avanzada edad, le otorgó el don de la maternidad. El niño que ella llevaba en su vientre sería el que anunciaría la llegada del Salvador, cumpliendo con las promesas hechas por Dios a su pueblo. La autora también comenta sobre la alegría y gratitud que experimentaron Zacarías e Isabel al recibir a su hijo, y cómo, al nacer, la noticia se esparció rápidamente entre sus vecinos. El nombre de Juan fue elegido por Dios, como fue anunciado por el ángel a Zacarías, y fue un nombre profético, pues Juan significaría Dios es misericordioso. Cuando llegó el día del parto, Isabel dio a luz a su hijo, y la alegría de su corazón no pudo ser contenida. En este evento no solo se cumplió la promesa de Dios, sino que también se anticipaba la obra que este niño realizaría al anunciar la llegada del Mesías. La circuncisión de Jesús. El segundo gran acontecimiento de este capítulo es la circuncisión de Jesús. Según la ley judía, todo niño varón debía ser circuncidado al 8º día de nacido, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley de Moisés. María y José, fieles a la ley, llevaron a Jesús al templo para que recibiera este rito. Aunque este era un acto de obediencia religiosa, en el caso de Jesús, tiene un profundo significado espiritual. La autora señala que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, no rechazó ni se mostró distante respecto a la ley, sino que la cumplió con humildad y obediencia, dándonos un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra propia fe. Este acto, que podría parecer una formalidad en un niño, tiene un gran simbolismo al ser realizado por el mismo Hijo de Dios, quien viene al mundo no solo para cumplir la ley, sino para redimir a la humanidad de su pecado original. El niño Jesús, aunque divino, se sometió a la ley de la circuncisión como señal de su humildad y obediencia. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla, mostrando el camino de la obediencia perfecta al plan de salvación que Dios había trazado para la humanidad. La autora también describe el momento en que José y María le dan su nombre a Jesús, tal como el ángel lo había instruido. Este acto de nombrar al niño tiene también un significado profundo, pues, al hacerlo, María y José reconocen públicamente que el niño es el Salvador del mundo. Este nombre, Jesús, significa Dios salva, y es una declaración de lo que él vino a hacer por la humanidad. En ese momento de la circuncisión, Jesús fue nombrado conforme al mandato del ángel, y llamará su nombre Jesús, el cual significa Dios salva. Este acto de nombramiento no solo cumplía la tradición, sino que también marcaba el inicio de la misión salvadora de Jesús. El significado de la circuncisión de Jesús. El acto de la circuncisión de Jesús se entiende, según la autora, no solo como un cumplimiento de la ley, sino como un acto de solidaridad con los hombres, en los cuales Dios se hace cercano y participa de sus vidas. La circuncisión es vista como un signo de que Dios ha hecho carne su palabra y se ha hecho parte de la historia de la humanidad. Este es un tema central de la reflexión teológica. El Hijo de Dios no vino como un ser distante, sino que se hizo como nosotros en todo, excepto en el pecado. La circuncisión de Jesús no solo fue un cumplimiento de la ley, sino un acto de solidaridad con la humanidad. Al someterse a este rito, Jesús mostró su plena identificación con los hombres, participando en sus costumbres y mostrándonos que Dios no es lejano, sino cercano a nosotros.
La autora también resalta el gran misterio que contiene este acto de humildad. Si bien los padres de Jesús, como toda pareja judía devota, cumplían con la ley, María y José sabían que este niño era el Salvador del mundo. La autora reflexiona sobre cómo la humildad de Jesús en aceptar la circuncisión es una lección de humildad para todos los cristianos. Él, siendo el Hijo de Dios, no escatimó en someterse a los mismos ritos que todo niño judío, dándonos un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. La humildad de Jesús al someterse a la circuncisión, aun sabiendo quién era él en realidad, es un modelo de humildad cristiana. En él, vemos que el camino hacia la santidad pasa por la obediencia a la voluntad de Dios, incluso en los actos más sencillos y cotidianos. La bendición de Simeón y Ana. El capítulo concluye con la narración de un momento sublime en el templo, cuando Simeón y la profetisa Ana, dos figuras venerables del pueblo de Israel, reconocen al niño Jesús como el Mesías prometido. Simeón, quien había esperado toda su vida para ver al Salvador, al tomar a Jesús en sus brazos, pronuncia el famoso Nunc Dimittis, que expresa la satisfacción de ver cumplida la promesa de Dios. Simeón, tomado por el Espíritu Santo, al ver al niño, exclamó: «Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Este momento fue el cumplimiento de las promesas de Dios, la señal de que la salvación estaba ya en medio de nosotros. Ana, por su parte, también da gracias a Dios por la redención que ya estaba en marcha a través de la presencia de Jesús en el templo. Ambos, Simeón y Ana, al ver al niño, no solo reconocen al Mesías, sino que profetizan sobre la misión de salvación que Jesús llevará a cabo. Ana, al ver al niño, comenzó a alabar a Dios y a hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Con su testimonio, ella confirma que el niño Jesús es, en efecto, el Mesías prometido. Capítulo 11. La presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Este capítulo trata sobre un momento profundamente significativo en la vida de la Virgen María y de su Hijo Jesús, la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Estos eventos, aunque de acuerdo con la ley de Moisés, tienen un impacto mucho más profundo, ya que son rituales religiosos que marcan el cumplimiento de las profecías y el comienzo de la obra redentora de Jesús. La presentación de Jesús en el templo. De acuerdo con la ley judía, el primer hijo varón debía ser presentado en el templo y redimido con una ofrenda, para cumplir con la ley que ordenaba consagrar al Señor todo primogénito. La autora comienza describiendo cómo María y José, fieles a las costumbres y leyes, llevan a Jesús al templo de Jerusalén cuando él tiene 40 días de edad, para cumplir con este precepto. Cumplido el tiempo de purificación de María, y conforme a la ley, el niño Jesús fue llevado al templo, para ser presentado ante el Señor, como todo primogénito varón, y para hacer la ofrenda prescrita por la ley de Moisés. Es importante recordar que, aunque Jesús es el Hijo de Dios, él no vino para eliminar la ley, sino para cumplirla. Así, la familia de Jesús se somete a los rituales establecidos, y la obediencia a la ley da testimonio de su fidelidad y humildad. El hecho de que Jesús sea presentado en el templo no solo es un cumplimiento de la ley, sino que tiene un profundo sentido simbólico. Él mismo es el nuevo templo que vendría a habitar entre los hombres y a redimirlos. Al presentar a Jesús, no solo se cumplía la ley, sino que el propio Hijo de Dios, al ser presentado ante el templo, estaba prefigurando que él sería el templo viviente de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. La purificación de María. En ese mismo contexto, María, al haber dado a luz a su hijo, debía pasar por el ritual de purificación, conforme a las leyes de purificación tras el parto. Este rito consistía en ofrecer una ofrenda en el templo después de haber dado a luz, para purificarse y volver a la vida religiosa activa. Aunque María, como madre de Jesús, no necesitaba de purificación alguna, debido a su inmaculada concepción y su total santidad, ella se somete a este acto de obediencia. La autora señala que, por su humildad, María se sometió a esta ley, sin tener necesidad de ella, para darnos ejemplo de obediencia. María, aunque inmaculada, cumplió con la ley de purificación como un acto de humildad y obediencia, sin necesitarlo, ya que en ella no había mancha alguna. A través de este acto, nos mostró el camino de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Este gesto de obediencia se convierte en una de las más grandes lecciones que María nos deja. A pesar de su condición única como Madre del Salvador, se presenta como una mujer ejemplar, dispuesta a someterse a las leyes que Dios había establecido para su pueblo. Este acto se convierte en una enseñanza para todos los cristianos, que debemos someternos humildemente a la voluntad de Dios,
aun cuando ésta no implique una necesidad personal. El hecho de que María, siendo la Madre de Dios, se sometiera a la ley de purificación muestra que la humildad y la obediencia son virtudes que deben caracterizar siempre a los cristianos. A través de su ejemplo, aprendemos a vivir nuestra fe con docilidad y fidelidad. El encuentro con Simeón y Ana. Una vez en el templo, María y José se encuentran con dos figuras importantes, Simeón y Ana, quienes tienen el don del Espíritu Santo y reconocen al niño Jesús como el Mesías prometido. El anciano Simeón, que había sido guiado por el Espíritu Santo, toma al niño en sus brazos y pronuncia el famoso Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este momento profético revela a Jesús como la luz de los gentiles y la gloria de Israel. Simeón, al ver al niño, reconoce inmediatamente la presencia del Salvador, el cumplimiento de las promesas divinas. María, por su parte, escucha estas palabras con asombro y gratitud, mientras el niño es bendecido por Simeón. La bendición que Simeón dio al niño Jesús, y las palabras de alabanza que expresó, revelan el profundo misterio que se escondía en él. Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, confiesa que este niño es la luz para las naciones y el cumplimiento de la salvación para el pueblo de Israel. Después de la bendición de Simeón, Ana, la profetisa anciana que también había permanecido en el templo, se acerca y, al igual que Simeón, da gracias a Dios por la llegada del Mesías. Ana se convierte en una de las primeras en testificar públicamente sobre Jesús, hablando de él a todos aquellos que esperaban la redención de Jerusalén. Ana, al ver al niño, comenzó a dar gracias a Dios y a hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, declarando que el Mesías estaba ya entre ellos. Ella, como Simeón, se convirtió en testigo de la salvación que estaba comenzando a cumplirse. El cumplimiento de las profecías. Este capítulo se cierra con una reflexión sobre cómo todo lo que sucedió en el templo fue un cumplimiento de las antiguas profecías. El nacimiento de Jesús, su presentación en el templo y las bendiciones de Simeón y Ana son la culminación de las promesas que Dios hizo a su pueblo. En este acto de la presentación, el plan de salvación divina se va revelando progresivamente, y la misión de Jesús comienza a ser testificada por aquellos que lo reconocen como el Salvador. El encuentro con Simeón y Ana nos muestra que las promesas de Dios están siendo cumplidas. En ellos se cumplen las antiguas profecías que anunciaban la llegada del Salvador, y a través de este niño, la salvación para todo el pueblo. Capítulo 12. La huida a Egipto y la maternidad de María. En este capítulo, la autora narra un evento de gran importancia en la vida de la Virgen María y de su Hijo Jesús, la huida a Egipto. Este episodio, relatado brevemente en los Evangelios, se convierte en una poderosa manifestación de la protección divina y de la obediencia de María y José a las órdenes de Dios. Además, es una etapa que muestra el carácter de la maternidad de María, que, aunque llena de dificultades, es siempre un camino de fe. El aviso del ángel a José. El capítulo comienza con una descripción sobre cómo el rey Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, decide matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Esto representa una manifestación de su miedo al nuevo rey, a quien los magos han reconocido como el Mesías. Cuando José, esposo de María, recibe en su sueño la orden de huir a Egipto para salvar al niño, él no duda en seguir la instrucción recibida. El ángel del Señor le advierte que Herodes busca al niño para matarlo, y que debe partir rápidamente hacia Egipto. En esa misma noche, el ángel del Señor se apareció a José en sueños, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José, sin titubear, se levanta y se lleva a María y a Jesús. La narración subraya la obediencia inmediata de José al mensaje divino, un acto que refleja su fe y su compromiso con el plan de Dios. Aunque la huida no era parte de sus planes, José confía plenamente en la guía divina. José, al recibir el mensaje divino, se levantó de inmediato y, con el mismo fervor con el que obedeció a las instrucciones previas de casarse con María, ahora toma a su esposa y al niño, y se dirige hacia Egipto, buscando cumplir con lo que Dios había mandado. El viaje a Egipto y la maternidad de María. El capítulo continúa describiendo el viaje a Egipto, un viaje largo y agotador. María, Madre del Salvador, no tiene más que confianza en la providencia divina, sabiendo que Dios la acompaña en cada paso. La narradora destaca la fortaleza interior de María,
que, a pesar de ser una joven madre, se muestra llena de fe y entrega en este momento de dificultad. María, al igual que José, mostró su total obediencia a la voluntad de Dios. Aunque el camino era largo y difícil, su fe inquebrantable en la providencia divina le daba la paz necesaria para enfrentar la adversidad. En su corazón, sentía la seguridad de que el mismo Dios que había elegido para ser su hijo no la abandonaría. El viaje a Egipto no solo es un acto de salvación física para el niño Jesús, sino también un símbolo espiritual de la persecución que experimentaría Jesús en su vida, como el Mesías rechazado por el mundo. La huida a Egipto prefigura la vida que Jesús llevaría, un camino de dolor, sacrificio y muerte, pero también de gloria y resurrección. Este viaje a Egipto, aunque físico, tiene también un significado profundo y espiritual. Jesús, el Mesías, comenzó su vida terrenal en el exilio, y así, como su vida fue marcada por el rechazo y el sufrimiento, también lo sería su misión redentora. La huida a Egipto es una representación de cómo todo el pueblo de Israel viviría en el exilio espiritual, hasta que Él, el Salvador, los trajera de vuelta. El cuidado divino y el retorno a Nazaret. A lo largo del viaje, Dios continúa guiando a la familia de Jesús, proporcionándoles los medios para su protección. El capítulo hace énfasis en cómo Dios nunca abandona a los suyos, y cómo Él provee lo necesario para que María, José y el niño puedan mantenerse a salvo en su exilio. En Egipto, María y José pasan un tiempo esperando el aviso divino que les diría cuándo podrían regresar a Israel. La fe y la paciencia de María se destacan nuevamente, pues ella sabe que no debe actuar por cuenta propia, sino que debe esperar las instrucciones de Dios. En Egipto, la familia vivió en total confianza, sabiendo que, aunque se encontraban en un país extranjero, bajo la protección de Dios, no les faltaría lo necesario. María, con su maternidad protectora, estaba constantemente pendiente del niño, confiando en que Dios velaría por su hijo, como lo había hecho desde su concepción. Finalmente, cuando Herodes muere, el ángel se aparece nuevamente a José en sueños y le informa que es seguro regresar a Israel. Sin embargo, debido al miedo a su sucesor Arquelao, José opta por dirigirse hacia la región de Galilea, específicamente a Nazaret, donde la familia se establece. Este regreso a Nazaret cierra este capítulo de la huida y marca el inicio de los años ocultos de Jesús, los años en los que vivirá como un niño común y corriente, preparado para su misión pública futura. Cuando la familia de José y María regresó a Israel, temiendo aún los peligros del rey Arquelao, se dirigieron a Galilea, y al llegar a Nazaret, se establecieron allí, cumpliendo así con la profecía de que el Mesías sería llamado Nazareno. Reflexión espiritual sobre la maternidad de María. Este capítulo concluye con una reflexión sobre la maternidad de María. La narradora señala que, a pesar de las dificultades, las pruebas y los peligros a los que se enfrentó, María siempre fue una madre fiel y obediente al plan de Dios. La maternidad de María no solo implica el cuidado físico de su hijo, sino que también tiene un profundo significado espiritual. Al ser la madre de Dios, María experimenta el amor más puro y elevado por su hijo, un amor que es totalmente entregado y comprometido con la voluntad de Dios. La maternidad de María es un misterio profundo. Ella no solo alimentaba y cuidaba al niño Jesús en su cuerpo, sino que alimentaba y cuidaba su alma con una amorosa obediencia a la voluntad de Dios. Cada uno de sus actos, por simples que pudieran parecer, eran un reflejo de su profunda fe y amor por Dios y por su Hijo. Capítulo 13. La presentación de Jesús en el templo. Este capítulo relata uno de los eventos más significativos en la vida de la Virgen María y de su Hijo Jesús, la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. Un acto de obediencia a la ley de Moisés, en el que María y José cumplen con el rito de purificación y la dedicación del primer hijo varón al Señor. Este acontecimiento no solo muestra la devoción de los padres, sino también cómo Dios se manifiesta a través de la figura de Simeón y la profetisa Ana, quienes reconocen en el niño Jesús la salvación de Israel. La ley de la purificación y la presentación del niño Jesús. El capítulo comienza explicando cómo María y José, cumpliendo con la ley judía, llevan a su hijo Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Según la ley mosaica, el primer hijo varón debía ser consagrado a Dios, y la madre debía ofrecer un sacrificio de purificación después del parto. Aunque María es inmaculada, es decir, sin pecado, ella sigue la ley de manera humilde y obediente. Este acto de obediencia de María es un testimonio de su fe y humildad. Y, conforme a la ley de Moisés, María y José tomaron al niño Jesús para presentarlo ante el Señor,
en cumplimiento de la orden divina que dice: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aunque ella no tenía necesidad de purificación, cumplió con la ley por su humildad y para enseñar a todos la virtud de la obediencia. Este acto de obediencia a la ley también tiene un significado profundo, ya que muestra cómo Jesús, aunque es el Hijo de Dios, se somete a las leyes humanas, demostrando su humildad y sencillez. Jesús no necesita ser consagrado a Dios, ya que él mismo es Dios, pero lo hace como ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre. Jesús, aunque sin necesidad de consagrarse, lo hace para cumplir con la ley y para enseñar a todos cómo someterse a la voluntad de Dios. Este acto nos enseña la importancia de vivir en obediencia y humildad, incluso cuando somos inocentes. El encuentro con Simeón. El capítulo se desarrolla luego con la figura de Simeón, un anciano justo y piadoso que esperaba la salvación de Israel. Simeón, guiado por el Espíritu Santo, había recibido la promesa de que no moriría antes de ver al Mesías prometido. Cuando Simeón ve a María y a José con el niño Jesús en brazos, inmediatamente reconoce en él al Salvador, y lleno de gozo y gratitud, toma al niño en sus brazos y lo bendice. Cuando Simeón vio al niño Jesús, fue tocado por el Espíritu Santo y, en un impulso de gran devoción, tomó al niño en sus brazos, alabó a Dios y exclamó: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón profetiza que Jesús será la luz de las naciones, y que, a través de él, se revelará la gloria de Israel. Al mismo tiempo, le advierte a María que su hijo será signo de contradicción, es decir, que no todos lo aceptarán y que María misma sufrirá mucho debido a este destino de su hijo. La profecía de Simeón marca un momento crucial, ya que señala el camino de sufrimiento que Jesús recorrerá, pero también la gloria que le espera. Y Simeón les dijo a María y a José: Este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La profetisa Ana. El capítulo también menciona a Ana, una profetisa anciana que vivía en el templo, dedicando su vida a la oración y el ayuno. Ana, al igual que Simeón, reconoce al niño Jesús como el Mesías esperado. Ella, al ver al niño, comienza a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana es otro testimonio de la presencia del Espíritu Santo, que revela la verdad a aquellos que están abiertos a la gracia divina. Ana, la profetisa, viéndolo, alabó a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, proclamando con alegría que el Mesías ya había llegado. La obediencia y la profecía. Este capítulo destaca la obediencia de María y José a la ley y cómo, a través de su cumplimiento de la ley, Dios se manifiesta. Al ser reconocidos por Simeón y Ana, se confirma que el niño Jesús es el Salvador prometido, y su vida futura será marcada por tanto gloria como sufrimiento. La profecía de Simeón es un aviso de la grandeza de Jesús, pero también de los desafíos y los sufrimientos que María y Jesús enfrentará a lo largo de su vida. La espada que traspasará el alma de María simboliza el dolor que ella experimentará al ver el sacrificio de su hijo en la cruz. La obediencia de María y José a la ley se convierte en el medio por el cual Dios da a conocer la identidad de su hijo. La profecía de Simeón y el testimonio de Ana subrayan que Jesús es el esperado, el Mesías Salvador, pero también el que sufrirá por amor a todos los hombres. Capítulo 14. La huida a Egipto. El capítulo 14 relata uno de los eventos más significativos de la infancia de Jesús, la huida a Egipto. Este acontecimiento sucede después de que el rey Herodes amenaza la vida del niño, al enterarse de su nacimiento por la visita de los Reyes Magos. El ángel del Señor aparece en sueños a José, instruyéndole que huya con María y el niño a Egipto para salvarlo del peligro. Este acto de obediencia y protección divina marca un momento crucial en la vida de la Sagrada Familia, quien, al escapar, comienza a cumplir la profecía de que Jesús sería llamado Hijo de Egipto. La amenaza de Herodes. El capítulo inicia con la noticia de que el rey Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, se llena de ira al escuchar que ha nacido un rey de los judíos. Herodes teme por su trono y, al no ser capaz de encontrar al niño, decide ordenar la matanza de los inocentes en un intento de eliminar la amenaza a su poder. Sin embargo, Dios actúa de manera protectora con la familia de Jesús. A través de un sueño, el ángel advierte a José sobre el peligro inminente, y le instruye para que huya con María y Jesús a Egipto.
Pero el ángel del Señor apareció a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José, en obediencia, se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y se retiró a Egipto. Este momento muestra la obediencia de José, quien, al recibir la instrucción de Dios, no duda ni un momento en tomar a su familia y escapar de la amenaza mortal. La protección divina se manifiesta de manera clara, guiando a la familia hacia un refugio seguro, mientras el mal y la injusticia siguen acechando. La huida a Egipto y el cumplimiento de la profecía. El viaje de María, José y Jesús a Egipto es un acto de fuga silenciosa, sin grandes ceremonias, pero lleno de gracia divina. Este viaje tiene un doble propósito. Primero, proteger a Jesús del peligro inmediato, y segundo, cumplir con las Escrituras. De acuerdo con la profecía de Oseas, Jesús sería llamado Hijo de Egipto. La huida es una clara señal de que la vida de Jesús está marcada por la intervención divina, que no solo lo protege, sino que también cumple las promesas hechas por los profetas. Y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: «De Egipto llamé a mi hijo». A través de este evento, el plan divino para la salvación de la humanidad se va revelando, y la vida de Jesucristo se va entrelazando con las Escrituras antiguas. La huida a Egipto es una prueba más de que Jesús es el cumplimiento de las profecías de los antiguos profetas, y que Él es el Salvador prometido. La vida en Egipto. Una vez que la Sagrada Familia llega a Egipto, se enfrenta a un nuevo comienzo en un lugar extranjero. Aunque Egipto es un país alejado de Jerusalén, está lleno de misterios y sabiduría. Durante su estancia en Egipto, Jesús no solo recibe protección, sino que también se desarrolla fuertemente en su misión. Aunque las Escrituras no detallan en profundidad lo que ocurrió durante este tiempo, se sabe que la familia vivió en un ambiente de relativa paz hasta la muerte de Herodes. Durante su estancia en Egipto, la familia de Jesús vivió tranquila, bajo la protección divina, esperando la orden de regresar a la tierra prometida. Es en este contexto que se mantiene viva la esperanza de que la promesa de salvación no ha sido anulada, sino que está en pleno proceso de cumplimiento. La presencia de María y José junto a Jesús es una constante de obediencia y fe, que se refleja en cada paso que dan. La huida a Egipto, aunque fuera un acto necesario para preservar la vida del niño, es también una señal de la continua intervención divina que asegura el cumplimiento del plan de salvación. La muerte de Herodes y el regreso a Nazaret. La narración del capítulo concluye con la muerte de Herodes, quien al ver que no podía encontrar al niño, muere lleno de frustración. Con la muerte del rey tirano, el ángel del Señor nuevamente se le aparece a José en sueños, dándole la orden de regresar a Israel, ya que aquellos que querían matar a Jesús ya han muerto. La familia regresa a la ciudad de Nazaret, donde Jesús crecerá en gracia y sabiduría, cumpliendo con el propósito divino. Y después de la muerte de Herodes, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces, José se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. El regreso a Nazaret marca el fin de una etapa de huida y el comienzo de una nueva vida en silencio y humildad, en un pueblo sencillo y apartado. La familia regresa a Nazaret, cumpliendo con otro de los misterios que Dios había determinado, que Jesús sería conocido como el hijo de un carpintero, viviendo una vida común antes de empezar su ministerio público. Capítulo 15. El niño Jesús en el templo. El capítulo 15 nos relata el episodio del niño Jesús en el templo, un acontecimiento que marca una etapa significativa en la vida de Jesús, en la que, siendo aún niño, comienza a mostrar señales de su misión divina y de su profundo conocimiento de las Escrituras. Este episodio, que tiene lugar cuando Jesús tiene aproximadamente 12 años, es el primero en el que se revela su conciencia de su identidad divina y su relación especial con el Padre Celestial. El viaje a Jerusalén para la Pascua. La narración comienza con la familia de Jesús viajando a Jerusalén para celebrar la festividad de la Pascua. Es una tradición que cada año, los judíos de todo el imperio viajen a la ciudad santa para conmemorar la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. En este contexto, José, María y Jesús hacen este viaje en compañía de otros peregrinos, cumpliendo con las normas religiosas de su tiempo. Y subieron a Jerusalén, según la costumbre de la fiesta de la Pascua, como lo era para ellos cada año.
Este viaje, realizado por María, José y Jesús, refleja la piedad y devoción de la familia, pues no solo era un acto de obediencia a la ley, sino también una expresión de su fidelidad a las tradiciones del pueblo de Israel. Jesús, a pesar de su juventud, participa de este ritual de manera piadosa, como un miembro más de la Sagrada Familia. La desaparición de Jesús en el templo. Al terminar la festividad, cuando la familia de Jesús comienza el regreso a Nazaret, Jesús se queda atrás en Jerusalén sin que sus padres se percaten de ello. Durante 3 días, María y José lo buscan afanosamente, preguntándose cómo pudo haber sucedido tal cosa. En su búsqueda, se dirigen al templo, y allí lo encuentran sentado en medio de los doctores de la ley, escuchando y conversando con ellos. Y, al cabo de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y preguntándoles. Este momento es crucial, pues el comportamiento de Jesús revela su madurez espiritual y su conocimiento profundo de las Escrituras. No se trata de una conversación común. Jesús, aun siendo un niño, impresiona a los sabios del templo con su capacidad para entender y explicar las enseñanzas divinas. El conocimiento que Jesús demuestra es un claro indicio de su divinidad, mostrando que no solo es un niño de carne y hueso, sino también el Hijo de Dios, lleno de sabiduría y gracia. La reacción de María y José. Cuando María y José lo encuentran, sienten un gran desconcierto y preocupación. María, al ver que Jesús no había regresado con ellos, le expresa su angustia de una manera muy humana, como cualquier madre lo haría. Jesús, sin embargo, responde con una declaración que muestra su comprensión de su misión divina. María le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? A lo que Jesús responde, ¿no sabíais que debo estar en los asuntos de mi Padre? Y, al verlo, se sorprendieron, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en los negocios de mi Padre? La respuesta de Jesús es una manifestación clara de su identidad divina. Él no solo se ve a sí mismo como el Hijo de Dios, sino que también comprende que su vida está totalmente dedicada a cumplir la voluntad divina. Aunque María y José no comprendían completamente las implicaciones de su respuesta, Jesús ya empieza a mostrarse como el Mesías destinado a llevar a cabo la salvación del mundo. El retorno a Nazaret. Después de este episodio, Jesús regresa con María y José a Nazaret, donde continúa viviendo como un niño normal, obedeciendo a sus padres y creciendo en sabiduría, gracia y estatura. Aunque los padres de Jesús no comprendieron completamente su respuesta. María, como siempre, conserva todas estas experiencias en su corazón, reflexionando sobre ellas con fe y confianza. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Este pasaje muestra cómo Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, vivió en humildad y obediencia en su vida terrena. Durante sus primeros años, Jesús es el niño que aprende, crece y se prepara para la misión divina que le espera. La obediencia a sus padres, la santidad en sus acciones y su dedicación a la voluntad del Padre son el ejemplo perfecto para todos los creyentes. Y así llegamos al final de este capítulo. Espero que hayas disfrutado de este hermoso viaje a través de la vida de la Virgen María y la revelación del niño Jesús en el templo. Un relato que no solo nos muestra la sabiduría de Jesús desde una edad temprana, sino también la obediencia, humildad y la profunda fe que debemos imitar en nuestra propia vida. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando los misterios divinos y las enseñanzas profundas que contienen estos textos, no olvides suscribirte a nuestro canal Audio Mentores. Dale like al vídeo para que más personas puedan descubrir este contenido, y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Recuerda que tu apoyo es vital para que podamos seguir trayéndote más audiolibros como este. Cada comentario, me gusta y compartir nos motiva a continuar creando contenido que nutra el alma y enriquezca tu vida espiritual. Nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Hasta pronto.